Buenos días, hoy hablaremos sobre la transfusión de sangre y sus componentes. Primero hablaremos sobre las tres situaciones en las que se indica la terapia transfusional. La primera es para mantener o restaurar el volumen de sangre para prevenir o controlar el shock hipovolémico. El shock hipovolémico o shock hemorrágico es una emergencia porque este tipo de shock puede hacer que muchos órganos se detengan. Es un síndrome complejo que ocurre cuando el volumen de sangre circulante es tan bajo que el corazón no puede bombear suficiente sangre en el cuerpo. La segunda situación es para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Las células más numerosas en la sangre son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína que contiene hierro involucrada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La falta de hierro reduce la producción de hemoglobina y la falta de oxígeno ejerce presión sobre los tejidos. El hierro es necesario para el transporte de oxígeno. Como tercera situación, tenemos que también nos sirve para recomponer determinados componentes de la sangre como proteínas plasmáticas y factores morfogenéticos, como lo son los glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Estas deficiencias provocan síntomas clínicos y enfermedades como la mielosupresión, leucopenia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, neutropenia y agranulocitosis. Como segundo punto tenemos la sangre total. Esta es la sangre en donante que se mezcla con anticoagulantes y conservantes y se filtra para eliminar la mayoría de los glóbulos blancos. Su indicación principal es el tratamiento de pacientes con hemorragia activa, pérdida total persistente de sangre y shock hemorrágico potencial. En general, en ausencia de sangre completa, se recomienda la transfusión de glóbulos rojos con solución crisaloide o transfusión de glóbulos rojos con plasma fresco congelado para el transporte y recuperación de oxígeno. Este procedimiento no debe usarse en pacientes con anemia crónica que no pueden extraer sangre. La coagulopatía por dilución puede ocurrir en pacientes que reciben grandes cantidades de sangre almacenada debido a factores de coagulación inestables y agotamiento de plaquetas. En adultos, las unidades de sangre total aumentan en un 3 a 4%, la hemoglobina en 1 gramo por decilitro. Sangre fresca. Este es un concepto que se define de muchas maneras diferentes. La sangre fresca puede tardar desde unas pocas horas hasta 5 a 7 días después de extraerse de un donante. Es más importante determinar el propósito para el cual se necesita la sangre fresca. El uso de esta sangre durante al menos 24 horas es una práctica tradicional de la transfusión. Hay varios factores en contra de su uso, debido a la complejidad y muchas medidas de control que requiere la sangre. A menudo esta no está disponible de manera fresca. La dosis la podemos ajustar de acuerdo con la necesidad clínica del paciente. Una unidad aumenta la concentración de hemoglobina en 10 gramos por decilitro. La duración de la dosificación no debe exceder las 4 horas. ¿Qué son los concentrados de glóbulos rojos? Los concentrados de glóbulos rojos son eritrocitos, el componente sanguíneo más transfundido. Pueden restaurar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y este componente puede darse a una persona que está sangrando o que tiene anemia grave. Se separan los glóbulos rojos del componente líquido de la sangre, del plasma y de los otros componentes celulares. Este paso concentra los glóbulos rojos para que ocupen menos espacio y de ahí el término de concentrados o empaquetados. La dosis de los concentrados de glóbulos rojos en ausencia de hemorragia o hemólisis en adulto, una unidad eleva la concentración media de HB en 1 gramo por cada decilitro y el HT en un 3%. Su principal indicación es el tratamiento de la anemia aguda y crónica en pacientes que únicamente necesitan un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno y de la masa celular. Los concentrados de glóbulos rojos son ventajosos en pacientes que no requieren o no pueden tolerar una excesiva expansión del volumen, tales como pacientes con insuficiencia o anemia crónica. La administración de los concentrados deben administrarse a través de un filtro. Las contraindicaciones de este son: los riesgos asociados con su administración son los mismos que con la sangre total. A pesar de que es deseable evitar transfusiones innecesarias, los pacientes anémicos sintomáticos deben recibir tratamiento apropiado. ¿Qué son los glóbulos rojos pobres en leucocitos?
Son glóbulos rojos que quedan después de retirar el contenido de leucocitos. Pueden realizarse después de la recolección en los bancos de sangre con filtros de leucocitación en el momento de la transfusión. Las indicaciones de estos son los glóbulos rojos con reducción del número de leucocitos. Han demostrado ser eficaces en las siguientes indicaciones. Reducción de la aloinmunización, que pueda conducir a la aparición de refractariedad a la transfusión de plaquetas. Profilaxis en pacientes inmunodeprimidos, susceptibles a la infección, reducción de las reacciones febriles no hemolíticas por reducción de los leucocitos y la liberación de citoquinas durante el almacenamiento y reducción del riesgo de contaminación de los glóbulos rojos. La dosis y administración de estos son, durante la administración de preparados obtenidos por filtración en el momento de la transfusión, no se necesita un filtro estándar. En cambio, con los obtenidos por filtración antes del almacenamiento, sí se hace necesario su uso. El personal que administra este tipo de componentes debe estar familiarizado con el procedimiento para poder obtener una reducción óptima, proporcionar un flujo aceptable y evitar pérdidas excesivas de glóbulos rojos. Las contraindicaciones de este son, con muy pocas excepciones, la reducción del número de leucocitos no implica riesgos en el paciente. El uso de glóbulos rojos pobres en leucocitos conlleva el mismo riesgo que el uso de glóbulos rojos normales. No está indicado para prevenir la enfermedad de injerto contra el huésped. No existen datos incluyentes de que la reducción del número de leucocitos disminuya las infecciones postoperatorias ni cánceres en pacientes inmunodeprimidos. Concentrados de las plaquetas. Las alteraciones del número o función de las plaquetas pueden tener efectos que van desde una prolongación clínicamente insignificante del tiempo de sangrado hasta grandes defectos de la hemostasia incompatibles con la vida. Su número puede reducirse debido a la disminución de su producción o el aumento de su destrucción. Por otra parte, hay una gran cantidad de factores que pueden alterar su función, tales como fármacos en enfermedades renales o hepáticas, sepsis, aumento de la degradación del fibrinógeno, circulación extracorpórea y trastornos primarios de la médula ósea. Concentrados de varios donantes. Se preparan por centrifugación a partir de una unidad de sangre total. Una unidad debe contener al menos 5,5 por 10 décimos de plaquetas en un volumen de plasma de aproximadamente 50 a 70 mililitros, que permita mantener un pH mayor a 6,2 durante el almacenamiento. Pueden almacenarse durante periodos de 5 días entre 20 y 24 grados centígrados con agitación constante que garantiza su supervivencia y su viabilidad post-transfusional normal. También se pueden almacenar a 22 grados centígrados durante 72 horas o a 4 grados centígrados durante 48 horas. El tiempo de transfusión no debe superar las 4 horas. Indicaciones. Su uso es bastante controvertido. La decisión depende de la causa de la hemorragia, el estado clínico del paciente y del número y función de las plaquetas circulantes. Algunas indicaciones incluyen el tratamiento de hemorragias causadas por trombocitopenia con un recuento de menor de 50.000 unidades por decilitro o en pacientes con plaquetas que funcionan anormalmente. Por causas congénitas o adquiridas, la prevención de hemorragias durante la cirugía o ciertos procedimientos invasivos en pacientes con recuentos de plaquetas menor a 50.000 unidades por decilitro y la profilaxis en pacientes con recuentos menor a 5.000 a 10.000 unidades por decilitro, asociados a aplasia medular o hipoplasia debida a quimioterapia o invasión tumoral. No están demostrados sus efectos beneficiosos en las transfusiones masivas ni en la cirugía cardiovascular. Las indicaciones deben ser individualizadas, puesto que no todos los pacientes sangran igual.
Algunos con trombocitopenia estable pueden tolerar algunos recuentos de plaquetas menores a 5.000 unidades por decilitro, sin grandes hemorragias. Durante mucho tiempo se han usado las transfusiones de plaquetas con fines profilácticos para mantener el recuento de plaquetas por encima del nivel que se considera seguro, 15 a 17. Sin embargo, y a pesar de su amplio uso, muchos estudios no han podido demostrar la eficacia de su administración profiláctica. Contraindicaciones y precauciones. En pacientes con procesos que cursan con una rápida destrucción de las plaquetas, como la púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura trombocitopénica trombótica o la coagulación intravascular diseminada, su transfusión no siempre es tan eficaz, por lo que solo debe indicarse en presencia de hemorragia activa. Se dice que un 20 a 60% de los pacientes no alcanzan los niveles deseados después de la transfusión y se consideran refractarios a la misma, fenómeno que se presenta como una complicación de su uso repetido. Sus causas incluyen a la aloinmunización relacionada con antígenos plaquetarios y del sistema HLA. Antígenos, como ocurre en la púrpura trombocitopénica idiopática. En la refractariedad también se han implicado causas no inmunitarias como la esplenomegalia, algunos medicamentos o la destrucción acelerada. Los anticuerpos del sistema HLA constituyen el principal indicador de la refractariedad a la transfusión de plaquetas. El riesgo de transmisión de enfermedades es el mismo que con los componentes GR, pero el riesgo de contaminación bacteriana es mayor debido a la temperatura de conservación de este componente. Dosis y administración. La dosis es de 0,1 unidad por kilogramo de peso, con un promedio de 6 a 10 unidades por dosis en el adulto. Un aumento del número de plaquetas una hora después de la transfusión se ha usado como indicador de la respuesta al tratamiento. Una unidad de concentrado plaquetario es capaz de aumentar el número de plaquetas en aproximadamente 5.000 a 10.000 unidades por decilitro. Las plaquetas deben administrarse a través de un filtro y la transfusión no debe durar más de 4 horas. No hacen falta pruebas de compatibilidad a menos que se detecten GR por inspección visual, pero a ser posible deben proceder de sangre con compatibilidad ABO y RH. Pueden administrarse unidad por unidad o transferirse todas las unidades en una sola bolsa. También se pueden administrar con volúmenes reducidos para disminuir la sobrecarga de volumen o la transfusión de plasma con incompatibilidad ABO. En algunos pacientes inmunodeprimidos o inmunodeficientes deben ser irradiadas para prevenir la EICH. Plaquetas de un solo donante. Se obtienen mediante un procedimiento de aferesis. Una unidad contiene 3 por 10 onceavos de plaquetas vivas. Al menos un 75% de las unidades estudiadas, con un volumen medio de 200 a 300 mililitros. Indicaciones. Están indicadas en pacientes que no responden a las plaquetas de varios donantes debido a la inmunización HLA y en pacientes que no son refractarios con el propósito de reducir la exposición del donante. Contraindicaciones y precauciones. Los efectos colaterales y los riesgos son similares a los de las plaquetas de varios donantes. Dosis y administración. Una unidad suele incrementar el recuento en 30.000 a 60.000 unidades por decilitro en un hombre de aproximadamente 70 kilogramos. De preferencia deben administrarse plaquetas procedentes de sangre de compatibilidad ABO. Hoy en día las mayores ventajas de las plaquetas obtenidas por aferesis son el reducido número de donantes que disminuyen la exposición del paciente y la recolección de una dosis terapéutica de un solo donante. La concentración de granulocitos consiste en granulocitos que se encuentran suspendidos en el plasma por medio de un procedimiento que se llama la aferesis. El concentrado de granulocitos debe transfundirse inmediatamente después de la recepción. Este se permite almacenar de 20 a 24 grados centígrados durante 24 horas.
Las indicaciones para transfundir el concentrado de granulocitos se debe tener en cuenta la gravedad de la infección bacteriana o fúngica o que el paciente tenga agranulocitosis. Además de que pues tenga una fiebre mantenida de 24 a 48 horas con una confirmación microbiológica de la infección fúngica o bacteriana. También se debe tener en cuenta que el tratamiento con el concentrado de granulocitos se debe mantener hasta que se restablezca la función ósea o hasta que se combata la infección. El plasma fresco congelado se encuentra compuesto de todos los factores estables del sistema de la coagulación, como la albúmina y las globulinas. Del plasma fresco congelado se obtiene al congelar el plasma durante un tiempo que asegura que se mantengan todos los factores de la coagulación. Este se encuentra indicado en trastornos de la coagulación, en los déficits de alguno de los factores de la coagulación o en sangrados masivos. Además de trastornos sistemáticos de la coagulación, también en el déficit congénito del factor V y el factor 11 en caso de hemorragia o cuando se va a realizar un procedimiento invasivo. La dosis que se usa en los pacientes inicialmente es de 15 a 20 mililitros kilogramo, pero esta dosis depende de la gravedad o del déficit que tenga el paciente. El crioprecipitado es una fracción de crioglobulinas que contiene el factor 8, el factor von Willebrand, fibrinógeno y fibronectina. Las indicaciones para iniciar un tratamiento con crioprecipitado es el déficit o cambios en el fibrinógeno en pacientes con hemorragia clínicamente importante o en enfermedades plasmáticas congénitas como lo son la hemofilia, que es la destrucción autoinmune de las plaquetas, o el trastorno de von Willebrand, que suele ser hereditaria, que es un trastorno hemorrágico que se ocasiona por los bajos niveles de la proteína de la coagulación en sangre. Además que también se utiliza en el tratamiento de la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico atípico, que son dos enfermedades diferentes, pero tienen los mismos síntomas, ya que en la púrpura trombocitopénica trombótica también se produce una destrucción de las plaquetas.